Continuamos con La Noche. Al sur del país se disputa una de las batallas más importantes por tener el control de la zona. Por un lado, el frente Oliver Sinisterra, al mando de Walter Patricio Arizala, alias Guacho. La muerte de 3 periodistas y 2 ciudadanos ecuatorianos, así como el asesinato en las últimas horas de 3 funcionarios del CTI, son una muestra de su accionar delictivo. En los últimos 3 meses han sido capturados 5 de sus hombres de confianza, pero el principal objetivo, alias Guacho, no ha sido encontrado por las autoridades. En la zona también delinque otro grupo llamado Guerrillas Urbanas del Pacífico, al mando de alias David, es integrante de las FARC, que se disputa el control de los cultivos en la zona de Llorente y Tumaco. Las autoridades también han detectado la presencia de un grupo denominado La Gente del Orden, también disidentes de las FARC y de delegados de los carteles mexicanos. Inteligencia también ha encontrado acciones de las bandas criminales que se autodenominan La Empresa y Negritos, que mantienen una disputa por el manejo de las rutas del narcotráfico. Julián Quintana, director nacional del CTI. Hablábamos con Sergio Montenegro, el hermano de Willington Montenegro, uno de estos 3 investigadores del CTI que fue asesinado, y él hacía mucho énfasis en un punto en particular que me llamó la atención, y es la sensación de vulnerabilidad que sienten los nariñenses en esta región de Colombia. ¿Cuál es el mensaje que le queda a la sociedad luego de ver la forma como no solamente masacran a estos investigadores, sino también prácticamente la fuerza pública está en un riesgo permanente en todo momento? Yo quiero dejar claro antes de contestar esta pregunta, y es que yo soy convencido de que debemos proteger la paz. Sin embargo, hemos visto que la firma y la manera como se proyectó este convenio con las FARC realmente fue tan mal hecho que ocasiona este tipo de consecuencias. Es decir, que existan sectores vetados hoy en día para las fuerzas públicas donde ni siquiera la autoridad puede hacer su trabajo investigativo. Yo creo que eso tiene que prender las alarmas, porque lo que ha hecho el proceso de paz es congelar la efectividad de las fuerzas militares, ha bloqueado las acciones, y eso significa que les permite multiplicar el accionar delictivo a estos delincuentes, a estos terroristas. Además, multiplicar las hectáreas de coca, y lo que producen es más mafia, más delincuencia, más violencia y más muertes. Indefectiblemente tenemos que decir que el Estado ha sido indolente, no ha pensado en este tipo de víctimas, y precisamente por el mal diseño de este proceso de paz. Yo no es que esté en contra de la paz, quiero aclararlo, pero sí quiero una paz sin impunidad. Y las consecuencias de este mal diseño las estamos viendo hoy. Grupos totalmente fortalecidos, fuerzas militares totalmente débiles y funcionarios judiciales masacrados, cuando esto nunca había pasado hace muchos años. Muy preocupante. Profesor Oliveros, ¿cuál es su opinión luego de escuchar ese testimonio de una persona, como lo dije al comienzo, hasta hace menos de 30 horas? Esta familia consideraba que no era víctima de ninguna guerra, vivía en un territorio donde la inseguridad se respira a cada minuto, pero 30 horas después están velando a ese hermano que trabajaba en la fiscalía y que también en algún momento pensó que nunca iba a ser víctima de una organización criminal como esta. Yo creo que hay varios elementos de juicio muy preocupantes. El primero de ellos es la incapacidad que ha demostrado el cierre de la administración Santos, de manera particular para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los funcionarios que tienen que asumir unos riesgos muy importantes para cumplir su deber constitucional y legal, pero para adelantar las investigaciones judiciales. Yo creo que nosotros, desde el punto de vista de políticas públicas, no pensamos el posconflicto en términos de seguridad. Sin duda, como dice el doctor Quintana, nosotros muy seguramente somos conscientes que la paz tiene unos dividendos muy importantes, pero la paz también requiere una planificación, un ejercicio de prospectiva, y la prospectiva en materia de seguridad no se adelantó. En el caso del departamento del Nariño, la situación es mucho más alarmante, porque no hay una presencia lo suficientemente nutrida y efectiva de las fuerzas militares. El control que ejercen es escaso, las actividades de inteligencia no arrojan ni sirven para anticipar las rutas de trabajo de quienes están dedicados a las drogas ilícitas. También se demuestra la vulnerabilidad que tienen estos funcionarios y sus propias familias. Es increíble que escuchar cómo tenían planeado un viaje, pero la vida se va de un día para otro en una carretera que tiene un tránsito importante, se pueda montar un retén de esta manera y salir, independientemente de que sean capturados 12 horas después de la zona. Me parece que nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte y le corresponderá a la administración que llega cambiar las variables. Han dicho las autoridades en las últimas horas que el responsable directo de esta masacre es alias Guacho.
Sí. un cabecilla de las disidencias de las FARC que opera en esta zona de Colombia, el mismo cabecilla que asesinó a los 3 periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, quien los secuestró y luego los masacró, el mismo cabecilla que asesinó a una pareja de ecuatorianos luego también de haberlos secuestrado. ¿Por qué cree usted que las autoridades colombianas no han podido neutralizar, no han podido capturar al integrante de una banda residual? Aparentemente es un reducto mínimo de integrantes de las FARC que está operando en esta zona, pero las autoridades no han podido capturarlo. Y creo que va a ser un trabajo muy difícil por 2 motivos esenciales. El primero de ellos, Jefferson, hay que tener en cuenta que sí, hoy están calificados como residuales, pero Guacho lleva una presencia muy fuerte y tiene un conocimiento especializado del terreno, de las rutas y, en segundo lugar, que creo que es lo determinante, tiene lazos sociales que se pueden establecer porque los compra por miedo o de manera particular porque los ha cultivado en los últimos 7 años donde se ha movilizado en esta zona. La inteligencia colombiana lo ha logrado romper esta barrera. Este tema es un asunto eminentemente de inteligencia, llámelo usted inteligencia humana, inteligencia técnica, hasta inteligencia satelital, porque hay que tener en cuenta que de los 2 o 3 apoyos que en los últimos 10 años ha prestado el gobierno norteamericano, hay satélites que se encargan de supervisar este sector que es esencial y estratégico para los Estados Unidos. Yo creo que nuestras autoridades no han tenido la capacidad de inteligencia para romper el cerco, especialmente el cerco que lo protege en términos de población civil, y no han logrado entregar esa información para que nuestra fuerza pública tenga habilidades y certezas mucho más precisas para interponerse en los caminos y en las diferentes rutas donde se mueve este caballero. Este tema muy seguramente, y ojalá me equivoque, va a tomar mucho más tiempo. Julián, ¿cuál es el mensaje que le queda a los demás investigadores? Evidentemente, cuando alias Guacho y esta disidencia ejecuta este tipo de actos terroristas, lo que busca es generar miedo, generar terror en toda la sociedad, pero es que en este caso ese terror y ese miedo va direccionado hacia los investigadores. Sin duda volvimos a las antiguas épocas, donde investigar y hacer justicia era prácticamente una condena de muerte. Hoy en día todos los funcionarios están sometidos a eso. Fíjense ustedes que ya ni siquiera se puede investigar. Y yo creo que se tiene que revaluar al interior de la Fiscalía las condiciones en que los funcionarios hacen desplazamientos y van a los operativos. Sin duda alguna hay que ser más riguroso con los protocolos de seguridad, más riguroso con las herramientas que se le da también a los investigadores al salir a cumplir sus misiones, porque no podemos permitir que nos sigan masacrando los investigadores y no pase absolutamente nada. Y yo quiero mandar un mensaje adicional y espero que las capturas de estas personas no sea una cortina de humo, que no solamente sea un par de integrantes que hacían parte de esta organización. Nosotros queremos, como compañeros de los 3 agentes del CTI, que se capturen las personas que realmente los masacraron, los que estuvieron en ese momento, los que incendiaron el vehículo, los que accionaron los fusiles. Queremos los responsables tras las rejas y que paguen una condena muy alta, porque esto no puede quedar en la impunidad, Jefferson. Yo le sumaría algo, Jefferson, que creo que es determinante. Aquí también la variable de autoridad política. La capacidad que tiene una nueva administración de proyectar no solamente su voluntad política en términos de disposición de mayor número de integrantes de la fuerza pública para contener dramas tan importantes como los que se viven en Nariño, pero que ayer también generó más de 12 muertos en el Catatumbo por enfrentamiento entre diferentes bandas. El tema de la autoridad política juega un papel relevante. En los últimos 8 años, llámelo usted por cuenta de temas de la paz, por la situación internacional del país o por cualquier otro motivo, sí, el tema de la seguridad empezó a ser parte de la agenda de política pública de un 3er o 4.º nivel. Yo creo que es el momento de traer nuevamente los asuntos de seguridad al primer orden, y eso solamente se logra con autoridad política. Esperemos cuál va a ser el diseño de estrategia que tiene la administración del presidente Iván Duque, pero si durante los primeros 6 meses no existe una maniobra lo suficientemente fuerte para atender este tema, yo creo que este asunto, además de haber sido mal planificado, puede costarnos un retroceso en materia de seguridad y tranquilidad que no vivíamos en los últimos 15 a 16 años. Permítame, profesor Oliveros, voy a integrar hasta ahora en Pasto, Colombia. Está Pilar López, quien es una de las periodistas más importantes de este departamento. Lleva muchos años cubriendo de manera directa, en terreno, lo que en términos de seguridad, o mejor, de inseguridad, enfrentan los nariñenses en este momento. Pilar López, muy buenas noches, bienvenida al programa La Noche. Hola Jefferson, muy buenas noches. Pilar, quiero preguntarle a usted en su condición de periodista,
¿cómo la impacta, cómo recibe usted este hecho que ha venido usted cubriendo en las últimas horas, que es el asesinato de estos 3 investigadores? ¿Cómo la impacta a usted y a los nariñenses esta noticia que ha conmovido a todo un país? Pues Jefferson, es una noticia impactante, eso lo he dicho, de una manera negativa, porque esto da la sensación, esa percepción no solamente a los pastusos, también a los nariñenses, de inseguridad, de que la paz tan anhelada, que esa paz tan luchada, pues no ha llegado a este territorio, porque se ha recrudecido ya estos hechos violentos, especialmente en la costa pacífica nariñense y también en municipios de la cordillera. Pilar, ¿qué ha pasado esta noche allí en el lugar donde usted se encuentra? Usted ha estado acompañando a las familias de estos 3 investigadores. ¿Qué ha sucedido en este lugar en las últimas horas? Bueno, acá con el dolor, con el drama, con ese vacío que es pues indiscutible, que sienten especialmente las familias de estos 3 funcionarios que perdieron la vida de una manera tan violenta. Estamos a las afueras del Paraninfo de la Universidad de Nariño, donde se esperan los restos mortales de Willy Montenegro, también de Jair Montenegro y de Douglas Dimitri Guerrero, estos 3 funcionarios del CTI que perdieron la vida, que fueron asesinados en las últimas horas en la vía a Tumaco. Acá está todo dispuesto, están familiares, por supuesto, amigos, allegados, también la familia que hace parte de su segunda familia, que son los funcionarios de la Fiscalía y el CTI, quienes están acompañándolos y están también haciendo como esta calle de honor para poder recibir los cuerpos sin vida y poderles rendir un homenaje. Aquí en el Paraninfo de la universidad todo está listo, todo está dispuesto para tenerlos hasta el día de mañana en cámara ardiente. Este es un homenaje que les hacen porque son héroes de la patria, héroes que ofrendaron la vida por servir a la comunidad, por servir a este territorio que ha sido marcado por la violencia. Pilar, la gente en general, la sociedad en general, ¿cómo ha reaccionado a este hecho? Cada vez Nariño es el epicentro de mayor cantidad de hechos de inseguridad. Por supuesto, estos últimos acontecimientos pues han marcado mucho a todos los habitantes, porque ellos sienten este abandono, el abandono estatal, como este territorio que siempre ha pedido, que ha solicitado a gritos, pues la paz, está inmerso en el conflicto, está inmerso en la guerra. Hay mucho miedo, hay mucho temor de desplazarse, especialmente a municipios que han sido el epicentro, que han sido el blanco de hechos violentos. Estamos hablando de Tumaco, pero también de los otros municipios, de los 10 municipios que conforman toda la costa pacífica nariñense. Y como les decía también, estos hechos se están recrudeciendo y están tomando fuerza también en municipios que hacen parte de la cordillera, Policarpa, Leiva, Sotomayor. Son municipios donde también los habitantes tienen mucho miedo, mucho temor. Está esa sensación de inseguridad, de miedo, de guerra, de temor, de atentados. Pues Pilar López, corresponsal de Noticias RCN y del programa La Noche en Pasto, Nariño. Quiero agradecerle que nos haya acompañado y nos haya entregado este reporte precisamente desde el lugar donde en este momento le rinden un homenaje, un último adiós a estos 3 investigadores del CTI que fueron vilmente masacrados. Pilar, muchas gracias. Vamos a marcar una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos ya estaremos analizando en la parte final con Julián Quintana y Jairo Libreros los retos de seguridad que enfrenta este departamento, las razones por las cuales se ha desbordado la inseguridad en esta región del país y finalmente si las soluciones que ha venido aplicando el Estado colombiano y las autoridades para enfrentar la amenaza de las disidencias de las FARC son la solución correcta o si por el contrario no son medidas ineficaces que hasta este momento no han dado los resultados que esperan los ciudadanos que viven en el suroriente de Colombia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de La Noche. Ya regresamos con La Noche.